El próximo 1 de junio estaremos votando por ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta reforma judicial que ya está en vigor, ya está en marcha. Y la reforma pues ha traído la oportunidad de abrir la ventana de las instituciones, que entre luz, que entre aires, que entre incluso aires del norte, para pues hacer cada vez más público lo que es público. Diría por ahí algún actor político. Por eso me da mucho gusto estar hoy aquí platicando con Olivia Aguirre Bonilla, candidata a ministra de la Suprema Corte. Sí, pues no, el gusto es mío. Gracias por abrirnos estos espacios que son tan necesarios y poder estar aquí con todo tu auditorio. La Suprema Corte a veces, voy a decirlo tal vez muy coloquial, pero a veces habla marciano, ¿no? Sí. El- el lenguaje es pues muy técnico, muy jurídico, pero también a veces me da la impresión de que pues no hace como vinculación con la realidad del país. Como un perfil como el de Olivia Aguirre desde la frontera, desde donde comienza México, puede ayudar a que haya aire, que le entre aire a este edificio de la Ciudad de México? Sí, bueno, pues mi perfil es un perfil, como bien lo comentas, del norte del país, de una zona fronteriza que es Ciudad Juárez, y no es cualquier zona fronteriza, es una zona fronteriza que ha sido golpeada por la delincuencia, por los feminicidios, por la trata de personas, tráfico de personas, trasiego de drogas, en fin. Podemos mencionar varias problemáticas que tiene la frontera y bueno, mi visión es una visión de una académica, de una investigadora, pero también es una visión de una abogada litigante. Creo que eso es lo que hace falta también en la Suprema Corte, que se pueda tener una visión interdisciplinaria, que creo que mi perfil lo tiene desde el área de la academia científica y litigante. Y también esas tres áreas pues me han permitido desarrollar tanto el conocimiento científico desde la teoría, pero también conocer de fondo las deficiencias del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque todos los días estoy en los juzgados con los asuntos que litigo del orden civil, familiar y amparo, enfrentando esas deficiencias del sistema de justicia. Entonces, creo que es importante que a la Suprema Corte llegue un perfil con esas ganas, sobre todo porque estoy joven y porque traigo las energías para estar en la Suprema Corte 12 años, porque este cargo es por 12 años, pero sobre todo cambiar, transformar la justicia de nuestro país. Necesitamos un perfil como el mío en la Suprema Corte. Siempre pregunto en esta serie de entrevistas qué perfil le ponen a las y los ciudadanos sobre la mesa, en cuanto a experiencia, en cuanto a la formación académica, y también me pregunto pues cuál es su visión de la justicia, que de alguna forma pues Ujú. ya nos la ha delineado. Sí. Sí, bueno, en mi perfil académico, yo soy doctora en Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es una universidad pública. Pude hacer mis estudios de doctorado porque me fui becada por parte de mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y también tengo un segundo doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Actualización del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad también Pablo de Olavide y una segunda maestría en Derecho Penal y Judicial por el Instituto de Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, tengo ya 13 años en la academia, soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues me encanta la academia. Desde este espacio pues he ido formando jóvenes próximos abogados y abogadas y formando sobre todo esa conciencia crítica, ¿no? Y esta oportunidad también de estar en la academia, pues me ha permitido seguir
especializándome con mis grados de estudio que hasta ahorita tengo. Y también, pues soy científica, soy parte del Sistema Nacional de Investigadoras, soy nivel 1 y a lo mejor se podrán preguntar, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Es tu Super Bueno, Saiyajin sí, nivel 1. es un reconocimiento que te da la Secretaría de Ciencia, que en este caso, pues antes era CONACYT, por tu trayectoria en el tema de la investigación científica. ¿Qué te evalúan? Pues te evalúan que tengas productos de investigación científica que pueden ser, por ejemplo, artículos científicos, capítulos del libro, que sean producto de tus investigaciones, pero también que dirijas tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado. Y bueno, esta trayectoria, tú participas en una convocatoria y el CONACYT, que antes era CONACYT, el Sistema Nacional más bien de Investigadores, te evalúa. Y bueno, yo fui avanzando en la consolidación de mi carrera como investigadora porque inicialmente entré al sistema como candidata, después fui subiendo y ahorita soy nivel 1. Puedes seguir a otros niveles como el 2 y el 3, que el 3 pues sería el máximo nivel. Y entonces desde esta área he podido desarrollar investigaciones que han tenido un impacto y que también esas investigaciones han concluido en productos de investigación que tienen que ver con los derechos humanos y también con el derecho de las víctimas, ¿no? He manejado mucho el tema de la reparación integral a las víctimas. En mi caso, pues, he manejado temas del feminicidio, he manejado también ahí reparaciones colectivas a ciertos grupos en Ciudad Juárez. En este caso tuvimos un caso conocido como Villas de Salvarcar, que hubo un asesinato por ahí de 7 adolescentes y lo he vinculado mucho con la falta de reparación integral del daño. Entonces, bueno, estas áreas me han permitido también adentrarme a conocer las problemáticas, porque la investigación empírica, eso es lo que nos permite conocer las problemáticas a través de los diferentes métodos y técnicas que se utilizan. Y bueno, el otro lado del litigio, que es mi otra área en donde me he movido, pues tengo 15 años de experiencia ya litigando en materia civil, familiar y amparo, y pues eso me posiciona también como conocedora del sistema de justicia de nuestro país y de esas deficiencias. Hay una académica que le pone un ranking como una de las 3 más preparadas que está en la boleta, Viridiana Sí, Ríos. Viri Ríos, Y sí. traigo a Viri Ríos a colación porque ella en uno de sus libros, el No es normal, menciona que hay muchas injusticias que incluso están en la ley. Así es. Ujú. Esas injusticias, aunque legalizadas, se podrían revertir de alguna forma, enderezar a través de la aplicación y la interpretación del derecho con el pro persona, esta Claro, el interpretación pro principio persona. por persona. Claro que sí. De hecho, es un principio guía que debemos de tener todas las personas juzgadoras y desde el máximo tribunal constitucional lo debe ser. El principio pro persona, la interpretación evolutiva, la interpretación flexible. No podemos interpretar de manera rígida. ¿Por qué? Porque la sociedad es cambiante y eso se tiene que tomar en consideración también al momento de interpretar la Constitución desde la flexibilidad. Ahí va una flecha al aire. La ley es la ley, dicen muchos, Sí, pero se interpreta y se interpreta dependiendo del contexto, ¿no? así es. Ujú. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y como decías ahorita, puede haber una ley que no sea justa. Por un lado está este principio de legalidad que es muy importante, ¿no? Y que atiende también a la supremacía constitucional. Pero por otro lado, también tenemos que buscar que las leyes verdaderamente sean justas y que beneficien al pueblo. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay leyes que no lo son y es ahí cuando entramos desde el Tribunal Constitucional a ver si hay una norma que es o no inconstitucional, que vulnera o no vulnera derechos humanos. Si te limita algún derecho o te lo acrecenta, ¿no? Que decíamos en la toma 1 Ajá. que los derechos siempre tienen que ir a más, ¿no? Nunca te los De pueden manera quitar progresiva. de manera Ajá. progresiva.
Así es, sí. Y a la Suprema Corte le pueden llegar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, pero también le pueden llevar recursos de revisión sobre casos en concreto que pueda haber colisión de derechos fundamentales. Y entonces ahí la Suprema Corte determina a través de un juicio de ponderación que se le llama si hay un derecho por encima del otro derecho, ¿no? Te pongo un ejemplo de un caso de Chihuahua. En Chihuahua, este caso llegó a la Suprema Corte. Era una niña que tenía leucemia y los doctores de esta menor que se atendía en un hospital público les recomendaron a los papás que era necesario las transfusiones sanguíneas para que esta menor pues pudiera tener una vida digna y pudiera avanzar en el tema de pues su enfermedad, ¿no? Que no fuera un retroceso. Y los padres, testigos de Jehová, se niegan a las transfusiones porque pues esta comunidad religiosa no ve bien el tema de las transfusiones sanguíneas. Entonces, aquí surge un amparo, se interpone un amparo por parte de los padres porque el hospital pues era lo que les recomendaba y era lo más idóneo para esta menor. Se interpone un amparo, el juez de amparo en una primera instancia dice, a ver, aquí hay derechos fundamentales que entran en colisión. Por un lado está el derecho a la religión de los padres, pero por el otro lado está el derecho a la salud, el interés superior de la menor y también el derecho a la vida. ¿Cuál derecho está por encima del otro en este caso concreto? Bueno, el juez de amparo, primeramente el primer juez con el que llegan, dice, no, a ver, antes de que llegues a las transfusiones sanguíneas, utiliza otros medios alternativos que no sean tan agresivos con el derecho fundamental que estás afectando. Entonces, inconforme, en este caso, la autoridad de salud interpone un recurso de revisión para que la Suprema Corte lo atraiga. ¿Por qué? Porque es un tema importante, trascendente, que la Suprema Corte pues estaría obligada a traerlo, ¿no? En este caso lo atrae la Suprema Corte y resuelve, ¿qué resuelve? Que de manera inmediata le hicieran las transfusiones a la menor porque estaba por encima el derecho a la vida, el derecho a la salud, el interés superior de la infancia, que el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, este tipo de casos llegan a la Suprema Corte donde hay colisión de derechos fundamentales y tiene que entrar la Suprema Corte a revisar, ok, restringimos un derecho, pero a través de un criterio que se le conoce como test de ponderación, en donde se analiza si esa limitación es idónea, necesaria y proporcional. Y luego pues se justifica esa restricción al derecho. En la plataforma Conóceles del INE Sí. ponen 3 propuestas, que ya sé que son 6. Ajá, sí. También en el sitio web ahí viene la información Sí. de puntos que creo que son áreas de oportunidad de cómo busca dejar huella en caso de ser electa el 1 de junio para ser ministra de la Suprema Corte. Sí, pues es que en la plataforma del INE, en Conóceles, nada más nos dieron 3 espacios y contadas las palabras, entonces nada más hay 3 propuestas ahí como fusionadas con las otras que tengo, pero sí tengo 6 puntos de trabajo. El primero tiene que ver con el punto de trabajo científico, que mis decisiones estarán respaldadas también por el área científica, porque sabemos que llegan casos difíciles como el que te acabo de comentar, que no es posible nada más resolverlo desde un enfoque meramente legal, sino que es importante saber también allegarnos de otras áreas del conocimiento, del saber para resolver casos difíciles y complejos como este, el que te comenté. Otro viene siendo la transparencia. La transparencia es un tema y un punto medular. ¿Por qué? Porque hemos tenido una opacidad en la Suprema Corte, hemos tenido salarios excesivos, hemos tenido incluso, por ejemplo, los sueldos de los ministros y ministras. Hasta el año pasado supimos que ganaban más o menos como 800,000 pesos al mes con las percepciones ordinarias y extraordinarias. Entonces creo que es un punto muy importante el ser transparentes en el presupuesto asignado a la Suprema Corte, en lo que cada ministro y ministra gana, pero también en qué gasta ese presupuesto la Suprema Corte. Y esa rendición de cuentas tiene que ser por lo menos cada 3 meses. Ese es el compromiso también que la ciudadanía necesita por parte del Poder Judicial, porque al final del día
¿quién paga a los funcionarios del Poder Judicial? Pues todos los ciudadanos son los que pagan. Entonces es muy importante rendirle cuentas al pueblo de México sin necesidad de que ellos nos pregunten a través de algún portal de transparencia. Esa transparencia tiene que venir de adentro. El tercer punto tiene que ver con la accesibilidad. Tenemos una Suprema Corte de puertas cerradas. Si nosotros ahorita queremos ir a la Suprema Corte, las puertas van a estar cerradas. La única forma de entrar es a través de una solicitud que tiene que hacer uno por internet para una visita guiada, pero no podemos entrar a presenciar una sesión del Pleno. ¿Por qué no podemos entrar? Porque no les ha interesado abrirle las puertas al pueblo de México. Si la misma ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice muy claramente que por regla general las sesiones serán públicas, porque yo no puedo entrar a ver una sesión, a conocer a los ministros y a las ministras y sobre todo ver qué es lo que se está decidiendo y cómo esas decisiones de la Suprema Corte impactan en mi vida. Entonces, creo que es importante que ya la Suprema Corte tenga esa apertura y que cualquier persona pueda ir a presenciar una sesión del Pleno. Y esta accesibilidad va de la mano también con otro punto de trabajo que yo lo llamo descentralización de la Corte. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte se encuentra de manera permanente, su sede, su edificio está en la Ciudad de México. Y es que la Constitución establece muy claramente que la sede permanente de los poderes de la Unión es en la Ciudad de México. Yo no estoy diciendo que no lo sea y que no lo vaya a seguir siendo, ahí va a ser. Pero es importante también, si queremos abrir las puertas de la Suprema Corte, si queremos llegar al pueblo de México, pues también debemos de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Descentralizando la Corte para que una vez al mes pueda sesionar en los distintos estados de la República. Aquí en Querétaro, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que pudiéramos presenciar si yo me inscribo a una audiencia pública que vaya a tener la Suprema Corte, que esté debatiendo sobre algún derecho humano, no sé, el acceso a la vivienda, el agua potable, cualquier derecho humano que quieran que pudiera estar debatiendo la Corte, yo puedo entrar, presenciar, conocer a mis ministros, a mis ministras y ver el impacto de esas decisiones en mi vida. Pero también de la mano va el lenguaje sencillo, coloquial, que es otro de mis puntos de trabajo. La Suprema Corte, en sus decisiones en el Pleno, en sus sentencias, no ha manejado un lenguaje sencillo, coloquial ni accesible para todos. Se ha mantenido con un lenguaje, como lo decías tú, con tecnicismos que incluso a veces yo no les entiendo lo que están diciendo en las mismas sesiones del Pleno. ¿Por qué no tienen un lenguaje accesible? Si al final del día lo que están decidiendo impacta en la vida de las personas, porque nosotros no podríamos saber y entender lo que la Corte dice. Entonces creo que es muy importante acompañar estas sesiones del Pleno, pero también de las resoluciones que están escritas en un lenguaje sencillo y accesible, porque si bien hay criterios de la Suprema Corte que maneja las lecturas fáciles de sentencia, la realidad es que no se hace con todas las sentencias, no es así, no se hace y pues no llega a la población lo que decide la Suprema Corte y bueno, aprovechar estas sesiones itinerantes que pudiera tener la Suprema Corte. Aquí cubro mi último punto, que es la divulgación constante de los derechos humanos e informar al pueblo qué hacer en caso de que se le vulneren sus derechos humanos y escuchar las problemáticas también de cada región. Eso es aprovechar la Corte itinerante, hacer audiencias públicas. También eso se puede lograr. No necesitamos reformar la ley orgánica ni la Constitución. De hecho, se puede hacer la Corte itinerante a través de acuerdos generales, siempre y cuando pues la mayoría de los ministros estén de acuerdo de quererlo hacer así. Mira, esta descentralización no es algo descabellado porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo hace. En su reglamento interno tiene un apartado que se llama sesiones fuera de sede y la Corte Interamericana sesiona asuntos que resuelve en los estados que son parte de la jurisdicción de la Corte. Entonces creo que esto es el cómo acercar a la Suprema Corte, al pueblo de México
de esa forma, descentralizando, informando, también conociendo las problemáticas. Que de alguna manera la propia reforma ya empezó a descentralizar, ¿no? Porque un perfil como el tuyo no habría estado antes en la boleta o Exactamente. con posibilidad de entrar a la Suprema Corte. Exactamente, ya inició esa descentralización, al menos en los perfiles de quienes queremos ocupar este cargo, porque si ahorita tú revisas los perfiles de los ministras y ministros, todos son del centro del país o radican ahí. Entonces, creo que es importante que la Suprema Corte esté integrada también por perfiles que representen los distintos espacios geográficos, pero también por perfiles académicos, pero también por perfiles que tengan esta otra visión desde la ciencia, desde el litigio, que creo que eso es muy importante también. También se deben de incluir personas de la comunidad indígena, personas con discapacidad. Creo que falta avanzar también en ese tema y debe estar muy plural. Creo que la Corte debe estar integrada desde la pluralidad, porque eso también hace rico al tribunal. Entonces, el hecho de que se haya dado esta reforma en septiembre del año pasado, pues es una oportunidad para que perfiles como el mío podamos aspirar a estos cargos que antes era imposible. ¿Por qué? Porque quienes asignaban a los ministros o ministras de la Suprema Corte era el Ejecutivo. ¿Cómo? Pues sus amigos cercanos, gente vinculada con el poder político, con el poder económico, que al final del día era la terna que mandaba el Ejecutivo al Senado para que la ratificara. Si esta reforma no se hubiera dado, yo no estaría el día de hoy en la boleta como la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra. Y se ha hablado mucho que hay perfiles que pueden ser cuestionables. Hay quienes intentan desacreditar todo el proceso por la presencia de perfiles con algún señalamiento, pero creo, y a ver si coincidimos, que la mejor medicina para esos perfiles que podrían no ser idóneos es ir a votar por los que consideramos mejores. Así es, eso es lo que debemos hacer, salir a votar, porque si no vamos a salir, ¿qué va a pasar? Que va a haber quienes van a elegir por nosotros y van a quedar perfiles no idóneos. Ya se han filtrado muchos perfiles que están vinculados con el crimen organizado, que no deberían de estar en la boleta, sin embargo, ahí están. ¿Qué hacemos para garantizar que lleguen buenos perfiles? Como por ejemplo el mío, que represento al norte del país, que traigo un perfil interdisciplinario, que soy joven y que sobre todo tengo una sensibilidad social y humana y un compromiso y vocación de servicio, pues salir a votar para garantizar que lleguen esos perfiles. Muy bien. Boleta morada, número 01, Así en el es. lado izquierdo de la boleta. En el lado izquierdo de la boleta ustedes van a ver a 33 mujeres por las cuales pueden votar. En la parte de arriba pueden votar por 5 nada más. Hay que poner arriba el número de la boleta. Digo, el número de la boleta, el número de la persona por el que quieren votar. En mi caso, yo soy la 01, es un número súper sencillo. Ustedes ponen arriba, escriben 01. Bien, pueden dejar nada más mi número o si quieren llenar los otros 4 espacios con otros números de mujeres, lo pueden hacer. Si no, pues aquí hay que tachar los otros espacios para que nada más se quede el número por el que ustedes quieren votar. Pues Sí. muchísimas gracias por esta oportunidad. Un mensaje final a la gente de cómo llamarles y que tengan bien la importancia y que esa importancia los motive a despertarse el domingo 1 de junio, desayunar, ir a formarse y tenerle paciencia a Sí. la votación. Sí, no, bueno, acuérdense que todos en algún momento de nuestras vidas podemos estar en contacto con la justicia o requerir también esa justicia. Y qué mejor que cuando yo esté involucrada en un proceso de justicia, sea quien me juzgue alguien que yo elegí por su perfil y por ser un perfil idóneo. Entonces, no hay que pensar que nunca vamos a estar en contacto con esa justicia, porque no necesariamente necesitamos tener alguna problemática. Hay situaciones muy cotidianas y muy comunes que tenemos, hasta la nulidad de un acta, cuando está mi nombre mal, cuando hay que repartir la herencia. O sea, esas situaciones requerimos el acceso a un tribunal y qué mejor que quienes estén representándonos sean personas por las que nosotros hayamos votado. Entonces, esa es la importancia de salir a votar por sus representantes en el Poder Judicial y que es
una oportunidad histórica también, no se había hecho nunca en nuestro país. Entonces, ser partícipes de la democracia en nuestro país, pues es muy importante y más en estas elecciones que son históricas. Muy bien, y que tengamos pues variedad, incluso Así es, geográfica, geográfica. desde Ciudad Juárez hasta el Suchiate. Así es. Pues muchísimas gracias, Olivia Aguirre Bonilla, candidata a la ministra de la Ajá. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, pues muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Vemos pronto. Muy Así bien. es, gracias.